Candela con Enrique Encinosa. Bienvenidos al programa. Este programa se escucha en diferentes plataformas: Facebook, YouTube, ROM y no, alguna más que se me olvide el nombre ahora. Pero como siempre, mi co-anchor es Manny García, que tiene también su propio programa en esta estación. Y hoy, Manny, tenemos a mi tocayo, porque yo me llamo Enrique Gilberto Encinosa. Y Manny y yo vamos a entrevistar hoy a nada menos que a Gilberto Reyes, que para mí es una de las personas más simpáticas y por el otro lado una de las más serias también que he conocido. Y Gilberto es conocido aquí en Miami por el Mickey Bean primero, por Plantados, por Plantadas, por varias películas que ha hecho aquí, por teatro que ha hecho aquí. Pero Gilberto empezó en Cuba. Y según IMDb, tu primera película fue De tal Pedro tal Astilla. ¿Qué tal fue esa película? Enrique, gracias por la invitación y gracias por esa presentación no merecida, porque gracioso no soy. Serio sí soy, pero gracioso no. Pero bueno, no importa. No, tú sabes que no fue la primera película, fue el primer personaje importante que hice. Realmente la primera vez que yo hice cine en Cuba fue una película que se llamó Habanera. Estaba, por cierto, César Évora, era uno de los protagonistas. Y yo lo que tenía era una escena en la película. En la Universidad de La Habana, un estudiante precisamente que se quería hacer el gracioso, y entonces en el guión, o sea, lo dejaban muy mal parado. Pero bueno, de, de Tal Pedro fue una película muy simpática, fue una comedia, era una comedia. Sí, Eh, yo leí el IMDb. ajá, y Una entonces, comedia de errores. sí, señor. Fue muy rico porque tuve la oportunidad de trabajar con don Reinaldo Miravalle, un actor, uno de los grandes actores de Cuba, eso no tiene la más mínima discusión. Sí, Y él fue el que hizo de El hombre de Maisinicú. él fue el que hizo El hombre de Maisinicú, sí, como no, en esa época en que todo el mundo hacía algo por el estilo. Eso, pero es muy gracioso, porque fíjate si era buen actor, que el protagonista en el Festival de Cine no invitaron a Miravalle, porque Miravalle siempre fue un poquito jorobado y no lo habían invitado. Y entonces estaban poniendo una película, creo que de Pancho Villa, y el actor que protagonizaba la película, el mexicano, llegó al salón de recepción. ¿Dónde está ese tremendo actor? ¿Dónde está? Y todo el mundo buscó a Sergio Corrieri, que era el protagonista de la película, y le dijo, no, ese no, el que le ganó a este con el tronco de la oreja. Porque cuando tú ves la película, casi toda la película Miravalle estaba de espalda. Lo que pasa es que hizo un trabajo magistral y se quedaron millones de frases como se quedan cosas, tú sabes, que se dicen a veces. Esa es la época en que se manipularon muchas cosas y se hicieron muchas cosas que realmente no conocíamos. Y una de las razones por las cuales yo he seguido al hilo en esta lucha, en esta batalla que tiene de recuperar la historia, es precisamente eso. O sea, sacar a la luz y tratar de mantener toda la mentira que se hizo en aquel momento. La historia estaba en sus manos, no había internet, no había nada, la gente no conocía, el que viajaba a países socialistas y se quedaba deslumbrado con las maravillas que habría en esos países socialistas. Que una vez mi ex, la madre de mi hija, estuvo en Praga, en Checoslovaquia, que era cuando aquello, al Festival de Carlos Vivari, y el argentino, el actor, un actor que hizo una película, murió ya, que hizo una película que se llamaba Hombre mirando al sudeste. Muy buena película, muy buen actor el tipo. Y Mabel le decía que estaba fascinada, ¿no? Con las tiendas y las cosas. Y el argentino le decía, ¿qué es? Esto es una mierda. Tú sabes, para él no era nada. Para Mabel era la cosa más grandiosa del mundo Obviamente, porque con todo lo que venía había en Cuba. total y absoluta miseria. Claro, claro, claro. ¿Qué tal, Manny? Muy bien, ¿cómo estás tú? Un gusto Encantado de hablar. en tenerte en el programa con nosotros. Me Hay, encanta tu... una cosa que yo siempre digo, que la historia no cambia, la cambian. Sí, 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 por supuesto. Y Y creo que una... desafortunadamente cuando tú dices algo una vez, dos veces, tres veces, se empieza a volver
supuestamente la verdad. No, y si eres el que domina el medio que transmite esa historia y es la que tú quieres decir, o sea, es muy difícil combatirla. O sea, todavía hoy en día es difícil. Todavía hay gente, el otro día, no me fajé, pero le dije a un muchacho que en una cosa que estaba haciendo, él dijo, no, porque el exilio histórico lo único que ha hecho es enriquecerse y no ha hecho nada por Cuba. Se me encendió un poco, bastante, la sangre, pero dejé que pasara porque a veces tienes que decir las cosas, pero tener mucho cuidado de no excederte, porque yo los quiero del lado de acá, yo no los quiero en contra mía. Yo necesito a toda esa gente del lado de acá. Y entonces estaba hablando con Lilo precisamente y le dije, vamos a escribir entre los dos algo eh, sucinto, pero claro, de lo que fue el exilio. Yo le escribí a él y le dije, no te olvides que gracias al exilio histórico estás donde estás, tienes la posición que tienes y lograste las cosas que lograste. Gracias a toda esa gente. En el Mickey Bean, que Enrique hablaba del Mickey Bean, yo no dejé una vez de decir, cada vez que podía decirlo, esto es una escalera que ellos comenzaron y que nosotros aprovechamos. No, Incluso el y Mickey eso es Bean verdad. Y eso no es Miguel fue mentira. escalera para muchos que llegaron y no pagaron fee de entrada, como lo decía yo, o sea, no trabajaron en factoría, no, llegaron a escribir para el Mickey Bean, a actuar para el Mickey Bean, a bailar para el Mickey Bean, a hacer millones de cosas para el Mickey Bean gracias a que nosotros estábamos y gracias a Y te tengo una sorpresa. qué cosa es. ¿No lo ves? No, no. Mm, No, no lo veo. ¿Qué es lo que es? Ahora creo que lo Mira veo. para allá, el sello del Mickey Bean. sí, Sí, señor, mira para allá por tu madre. lo tengo aquí entre los centenares de libros El y libro, qué rico, revistas. qué rico, qué rico. Ese era, Fíjate, yo recuerdo un día, yo te conocí a ti en Univisión, ujú. y recuerdo un día que estábamos Miguelito y yo afuera. Yo estaba fumando y Miguelito conversando, y pasa un tipo por la calle, sube la escalera y nos da la mano. Y nos dice, ustedes son maravillosos los dos, tú con la comedia y tú con las noticias y tus comentarios y después que me dice eso, nos dice a los dos, la verdad que trabaja usted de jamón. Y Miguelito le dice, ¿qué tú dices? Y dice, sí, tú lo que haces es 3 horas de comedia al día. Y Miguelito le dijo, bueno, mira, yo hago la comedia al día y hago el show de televisión por la noche. Y si tú crees que es fácil estar en un micrófono, ¿no ves? Improvisando muchas veces, la mayoría de las veces, y tú crees que eso es jamón, cambiamos cuando tú quieras, y el tipo se quedó callado y le dije, sí, le dije, yo le dije mi parte, le dije, mira, ahora cuando vino el huracán, me pasé 14 o 15 horas en el aire yo solo, calmando a la gente. Eso no es jamón. No, no, para nada. Y el Y trabajo de actor a veces parece jamón, ¿ok? es porque tú ves el resultado. Sí, porque tú dices, ah, ese tipo se sentó ahí y No dijo vieron una las línea horas. ya, ¿ok? Y, y no se dan cuenta del estudio que hay que tener detrás de cada personaje, del cuidado que hay que tener cuando se escribe un guión, y yo he escrito varios, de la presión que hay, de la competencia que hay entre actores, que es natural, ¿ok? Eh, ¿Cuál es tu película favorita de todas las que has hecho? La última, la que Siempre esa es la respuesta. siempre esa es la respuesta más fácil. Si te digo la verdad, o sea, para mí Plantado fue primero porque hice un personaje. Me encanta siempre que me llaman para hacer un personaje que yo no he hecho. Yo hace muchos años hice aquí una obra que se llamaba Palabras Encadenadas y me llamó la persona y me dijo, ¿tú tienes problemas para trabajar con Lili Rentería? Digo, yo soy actor, ella es actriz, además es la madrina de mi hija.
Ningún problema. Te voy a mandar una obra. La leí, terminé de leerla y lo llamé y le dije, sí, yo nunca había hecho un personaje así. Imagínate una obra que empieza diciendo que se podía pasar una semana, un mes, un año ahí, pero que al final igual la iba a matar. Así empieza la obra. Tú sabes Y que Roberto Escobar, que es un gran actor, que estuvo en en Plantado Plantado. también, sí, cómo no. Roberto, yo una vez le pregunté, le dije, venga chico, ¿por qué tú haces siempre papeles de malo? Narcotraficante, drug lord, eh, va, comunista. Me dijo, porque es lo más rico es hacer un personaje que tú puedes hacer todo lo que tú quieras hasta el final, que me matan o me arrestan. Dice, pero dice, hay un cierto sabor en hacer un personaje que tú nunca has hecho. Y si eres un tipo bueno, crear un tipo malo, ¿ok? Y trasladarlo a la pantalla, al teatro, a lo que sea. Y es verdad. Y lo que Manny estaba diciendo, o sea, yo siempre he pensado que el trabajo de nosotros en los medios y el trabajo de los actores es como un médico, o sea, no hay, los médicos dicen, yo creo que es cierto, que no hay enfermedades, hay enfermos. O sea, a ti te da un catarro diferente que a mí. Y cuando tú enfrentas un nuevo personaje, la gracia que tiene, si lo hiciste alguna vez algo parecido, bueno, es tratar de hacerlo diferente. Si no, tratarte ese personaje nuevo que vas a encontrar, que vas a buscar, la gente no tiene idea. Por eso yo creo que se ha echado a perder un poco, aprovechando ya que estamos aquí. ¿Qué pasa? Mi opinión personal, que se le ha perdido el respeto a los medios de comunicación. La gente no sabe no solo el trabajo, sino la responsabilidad de una persona que se para delante de un micrófono o se sienta delante de un micrófono. Porque parado es más incómodo, pero bueno, a veces se hace. Eh, Se ha perdido eso. O sea, no hay conciencia de la responsabilidad que tú tienes. Yo escucho gente a veces decir cada barbaridad que yo digo, pero ¿cómo es posible que este tipo no se da cuenta que el que lo está oyendo es de gratis? Por ejemplo, yo me he pasado la vida con eso, probando a la gente y diciéndole de gratis, no gratis. De gratis es de balde. Si tú dices de gratis, yo sé que en inglés es for free, pero no es así en español. Tú estás frente a un micrófono, tú tienes que decirlo bien, porque si no el que te oye da por sentado que se dice de gratis, porque tú eres el tipo que supuestamente estás guiando a esa gente. Y lo creo, Enrique. Y yo creo que tú lo sabes y Manny debe saberlo también. Esto es muy importante. Y digo responsabilidad porque yo al principio pensaba que no, que la gente no cambiaba por lo que tú podías decir o lo que tú podías hacer. Y sí, el arte sí cambia gente. Tengo ejemplos de un camionero, por ejemplo, que es mi amigo, era, jamás le importaba nada. Y lo oyes ahora o lo lees hablando de política y tú dices, evidentemente este tipo se ha informado, este tipo ha salido a buscar, o sea, le encontramos algo que él tenía ahí adentro y que no conocía. Y nos toca a nosotros. Precisamente por eso estoy haciendo los programas Hablando Historia con Enrique Encinosa. Porque aquí hay mucha gente, incluso gente de nuestra edad, que salió de Cuba, se desconectó, ahora están en una época en que están diciendo, ¿y por qué pasó esto cuando yo era joven? ¿Y por qué pasó lo otro? ¿Y qué pasó aquí? Y por eso estoy haciendo las clases Hablando de Historia que se presentan los jueves aquí en este canal. Pero vamos a UMAP. UMAP es el próximo proyecto del Hilo y la Plana. ¿Ok? Eh, Hay un par de gente que me han dicho que los trabajos del hilo son obligatorios para todo cubano. Ir a verlo. Eh, Otro me dijo en estos días, pero es la tercera película consecutiva. No pueden hacer otro tipo de anticastrismo que no sea prisión. Ya están los que hacen comedia y se burlan y dicen Díaz Canel no sé qué, todo eso. No, sí, pero Eso. Esto es otra cosa. Aquí está recupe. Yo creo que el valor
mayor mi opinión de nuevo. Todo lo que diga aquí es mi opinión. Así que me pueden después hacer lo que quieran. El Métele un zoom, Manny. exacto. No, 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 tenemos que poner, esta es la opinión y nada, Ya, nadie es responsable de nadie eso. es Mira, responsable. hay una frase que nunca olvidaré de una obra de Shakespeare, de Macbeth, que en un momento determinado Macbeth dice: he ido tan lejos en el lago de la sangre que retroceder sería tan dañoso como el ganar la otra orilla. O sea, claro, él se dejó llevar. Yo pienso muy bien cuando voy a hacer algo. Ahora, después que lo hago, me voy a morir ahí. Me puedes decir lo que quieras. Me tendría que convencer. Pero fíjate, yo le respondí a esta persona y le dije, sí, es la tercera película, pero es que la UMAP es cerrar el círculo de los tres grandes presidios que hubo en Cuba en los años 60. Sí, sí, cierto, cierto. ¿Ok? Toda la razón, muy bien respondido. Y, y, y yo creo que es válido, ¿ok? Yo creo que se lo merecen. Y yo Mira, conozco mucha gente que estuvo en UMAP y que ansiosamente espera esta película. ¿Cómo se...? déjame hacerte una pregunta. ¿Por qué tú crees que había tan poca información, no solo en Cuba por supuesto yo sé por qué, pero fuera de Cuba, o sea, muy poca gente, no sé si habría, de los que estuvieron realmente en la UMAP, han hablado de eso. No sé si es que nadie los instó a que lo hicieran o... José Caballero habló de eso. Es interesante. José Caballero, que estuvo en el OMAP, habló de eso. Yo no sé si Enrique se acuerda lo que él No, y dijo. él escribió un libro incluso sobre el Pero tema. sí, sí, mira, Enrique, tú que escribes, no es lo mismo y más, y como está por el camino que vamos, cada vez es peor. O sea, ya nadie lee, por Dios. Nadie. Yo todavía tengo que tocar un libro. Si yo no toco un libro, yo no me siento bien. O sea, yo sí, está muy bonito todo, tú te lo puedes un libro hablado, lo que tú quieras, pero yo tengo que tocar de vez en cuando un libro, porque si no, no me siento. Ah, somos viejos, no sé, mira, ese fondo tuyo es una maravilla. Ahí lo que hay es lo que hay y lo que no hay. Yo leí hace muchos años a alguien que dijo: mientras más lees, más cuenta te das que no vas a tener tiempo para leer todo lo que quisieras. Y es, Fíjate, el ejemplo clásico en la sociedad que vivimos ahora es Charlie Kirk. ajá, El hombre no fue a la universidad, autodidacta. bueno, Creó un movimiento que cambió las universidades, pero Charlie Kirk leía constantemente. Yo ya no leo tanto, pero hubo años en mi vida que por muy ocupado que yo estuviera con mi trabajo, con las cosas de Cuba, con mis propios libros que estaba escribiendo, yo me leía un par de libros semanales y cambiaba. O sea, si me iba a leer un libro, si veía una película sobre piratas, ¿eh? Y yo decía, ah, sí, dicen que fue una sociedad, la primera sociedad democrática del hemisferio. Entonces yo salía, iba a la biblioteca o me compraba libros y me leía 9 o 10 libros de piratas uno detrás del otro. Con el oeste americano es igual, yo tengo aquí 50 60 libros del oeste americano. Pero bueno, hay veces que el internet sirve para mucho y si tú sabes buscar, puedes encontrar buenos documentales, buenos videos, etcétera. Y yo creo que el asunto de UMAP es necesario. pero ¿por qué? Por lo que ¿Por qué? entiendo, Porque mira, ¿por qué primero que nada, no? el No, no, nombre, no, 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 no me entiendes. ¿Por qué eso no se habló como, como las guerrillas del Escambray, como bueno, porque muchas fíjate, cosas? Y de eso no hay tanta información. Sí, yo sé que hay un par de libros, dos, tres, cuatro, cinco libros, pero no es como cualquiera te puede hablar de muchas cosas de... porque fíjate, primero que nada, ¿ok? El castrismo no le dio un nombre de prisión, le dio el nombre de unidades militares de ayuda a la producción, que sonaba, estos son soldados y eran reclutas, ninguno tuvo entrenamiento militar, los mandaron a campos de concentración. Eso
Y entonces el mundo, cuando lo escuchaba, decía, no, pero son unidades militares de ayuda a la producción. Segundo, no había una cohesividad ideológica. ¿Ok? En Isla de Pino había batistianos, ex rebeldes, independientes. Todo el mundo era anticastrista. En la UMAP había de todo. Había testigos de Jehová que no creían en la violencia. Había protestantes, católicos, bautistas. eh, había, Hijos de presos fusilados, dijo no, no, Caballero. había hijos de presos. Había aquellos. Mira, eso fue algo que le pasó a José. Lo metieron en el ejército y no dio la talla por su actitud y de castigo lo mandaron a los mapas. Y así tú tienes, o sea, no había una cosa, y había Pero homosexuales, perdón, había perdón, perdón, bisexuales, había trisexuales, todos los sexuales habido y por haber. perdón, pero si a ti te meten en un lugar y tú eres testigo de Jehová y te mete un gobierno y te trata como nada, o sea, no existes, no tienes ningún derecho, no tienes nada, yo voy a estar en contra de ese gobierno, aunque yo sea pacifista, aunque sea lo que sea. Todos estuvieron ahí por un mismo gobierno, por una misma decisión, por un mismo hijo de la Gran Bretaña. De acuerdo, pero yo te digo que esa es una de las razones. Y la otra es que yo creo que entre todos esos grupos no había una cohesividad ideológica. Y por lo tanto, cuando tú sales de ahí, mira, en muchos casos se plegaron. Perdón, Enrique. Entonces un batistiano tenía la misma ideología que tenía un ex combatiente que acompañaron al tirano. Cuando fueron en la de Pino, sí, eran anticastristas los dos. Por eso te digo, es lo que por eso llegué a esta conclusión. Digo, todos estaban ahí y el que los había metido ahí era Castro. Y entonces no estaban todos en contra de Castro de una manera u otra, los No, pacifistas. no, no. En el presidio político hubo muy poca violencia entre ellos. O sea, y a veces lo ponían, ¿no ves? Póngame en hoyo en la galera con los batistianos, ¿no ves? Y así sucesivamente. Mira, a Menoyo lo pusieron, es un ejemplo, en la misma galera con Martín Pérez, ¿ok? Martín Pérez pudiera haber agarrado a Menoyo, haberlo partido en dos y haberlo tirado del quinto piso de la galera. No lo hizo nunca, ¿ok? Porque él tenía un nivel de convicción ideológica que no le permitía hacer eso. No porque no quisiera tirar a Menoyo, sino porque simplemente no era lo correcto ante el castrismo. Y un testigo de Jehová a lo mejor veía todos esos problemas, pero no necesariamente cuando saliera de ahí iba a ser anticastrista activo. Y así sucesivamente, muchas otras gente simplemente también cuando salieron de cuando los MAP se acabó, no había clandestinaje, no había guerrilla. O sea, no, las únicas estructuras que había eran en el exilio. Así que yo sí entiendo que fue algo. Y el gobierno no lo quiso discutir mucho. Porque incluso Fidel Castro, años después, te estoy hablando de allá en los 2000, 5, 6, 7 años antes de que se muriera, en una entrevista, cuando le preguntaron sobre Omar, dijo, se cometieron algunas barbaridades y algunos grandes errores. Y eso fue todo lo que dijo. Pero yo sí creo que los MAP es algo que definitivamente es una historia que hay que contar y hay que contársela al mundo. De acuerdo, pero ¿por ¿Cómo qué hasta este puede? momento? Pero ¿por qué hasta este momento solo existe eh, literatura e incluso viene esa persona que te digo a ti, otra película más de que creo que son 3 puntos, tú lo acabas de decir, son 3 puntos muy fuertes y fue en el principio, no fue ahora. O sea, no estamos hablando de un problema de que se fue la luz o que no tienen agua.
No estamos hablando de muertos, estamos hablando de gente de gente que estuvo preso veintitantos años como nadie. O sea, toda esa historia yo sé por qué. Yo estoy completamente de acuerdo. Lo que me pregunto es cómo no hay la misma información. Y perdón, cuando nosotros hicimos Plantado, Lilo y yo llamamos a alguien en Cuba, bastante cercana a nosotros, murió también ya, que producía un programa que hacíamos juntos, y cuando le pusimos el trailer de la película, le dijo, ¿y todo eso es verdad? Y no era una niña, estamos hablando de una persona grande, tú sabes, bueno, de hecho ya murió. Y, y, y cuando yo escuché eso, yo dije, ¿cómo nos escamotearon cosas? ¿Cómo nos robaron cosas? Y creo que ese es el valor que tiene todo esto que se está haciendo y todo el esfuerzo. Yo mismo se lo digo a Lilo, le digo, Lilo, eh, necesitas, tú necesitas trabajar, tú necesitas mantener tu familia. Haz algo que te sostenga sobre esta marcha. Tampoco es que es fácil, porque tú sabes que tú dices, no, voy a hacer una película con los Pichiboy y no hay dinero, no aparece el dinero y el cine lleva mucho dinero. Y el, Oye, perdóname que te interrumpa, pero antes de que se acabe el tiempo, ok, que ya estamos a Estamos tres bien cuartas todavía. partes más. ¿Eh? Estamos bien todavía. Sí, Dale. no, pero antes de que se acabe, el que nos está escuchando, ¿cómo puede donar para UMAP, la película? No me asuste de esto a esta hora, pues imagínate tú, a esta hora yo buscar eso, tengo que decirle a Hay Lito que un, me mande eh, ahí la información, creo La que, información la vamos a poner en este mismo momento. So, no la estés buscando. Caballeros, miren que ahí va a estar la información donde pueden donar. So, no te preocupes, ahí está, ya está en pantalla, so, no tienen problema ninguno. Lo bueno, único que tienen que hacer es ya está. llamar. De todas maneras ya le había mandado un mensaje a Lilo, así que ahora me lo va a mandar igual, lo vamos a No, no, repetir, pero está puesto. ya. Muchachos, esa es la buena, eso es lo bueno que tiene la tecnología. Olvídate, ya eso está en pantalla. Yo soy, Y- mira, lo voy a decir aquí porque a lo mejor esa escritora ve a Enrique. Hace algunos años, cuando yo tenía un programa en Radio Martí y escuché una frase que la utilizo constantemente y siempre doy el crédito porque daría cualquier cosa por encontrar a esa escritora para decir quién fue. No me gusta robarme cosas que no son mías. Me lo enseñaron desde chiquito a no robar, ni siquiera ideas. Y ella estaba en un programa antes que yo y le dicen, ven acá, lo que me dicen a mí, lo que dicen a muchos creadores. ¿Por qué tú no te haces un podcast? Y aquella señora ha dicho con una elegancia divina y nunca se me olvidó y lo uso en todas partes. Sí, yo quisiera, pero es que yo soy inmigrante ilegal de la tecnología. No se me olvidó nunca. Yo soy inmigrante ilegal de la tecnología. Ojalá que aparezca. Y si estás por ahí, te ruego que trates de contactar conmigo, que me encantaría conocerte, de verdad. Candela, eh, Andela. tu amistad con Lilo Vilaplana, ¿ok? Ustedes son dos buenos amigos. El pelo que tú has perdido, él lo encontró. Lo cogió él. Eh, Mira, ¿Cómo empezó tu amistad con Lilo en Bueno, Cuba? Lilo no le da de comer a los barberos, eso lo sabemos. no, ahí están perdidos, ahí no tienen nada que hacer. Ahí sí, ya. Los barberos no van a donar para los demás, se los Fíjate, estoy diciendo ya. en eso creo que es una de las pocas cosas que somos iguales. Yo tampoco. Sí, pero tú no tienes, ok. No, pero mira, aquí tengo la máquina. Yo me paso la máquina sin problema ninguno. Enrique, es curiosísimo porque aparentemente Lilo y yo somos iguales y para nada. Yo creo que uno de los ganes, una de las ventajas que tenemos en no ser tan iguales es precisamente esta amistad que nos une. Te voy a hacer una anécdota para que tengas idea de hasta dónde llega nuestra amistad. Nosotros no podemos vernos mucho rato y menos delante de la gente porque empezamos a discutir de manera tal que Miguel Grillo, ustedes tienen que haber oído Sí, hablar de cómo no. Grillo, que nos ha ayudado Una mucho, bella persona. bellísima persona y además después seguimos conversando de eso. Miguel Grillo, la primera vez que estuvo reunido donde estábamos nosotros dos y la esposa de nosotros y un grupo de personas,
le dijo a Iracema, la esposa de Lilo, le dijo, oye, Iracema, esta gente van a terminar fajados, porque las cosas que nos decimos entre nosotros, nadie puede hacer eso. Yo le dije a Camilo, al hijo de Lilo, un día, dice, qué raro, la amistad de ustedes, ¿de dónde viene? Yo le dije a Camilo, no es las cosas buenas que hemos pasado, son las cosas malas que pasamos juntos. Esa es la diferencia. Y por supuesto, valorar esas cosas malas que pasamos juntos. Y es muy rico, tú sabes, tener un amigo en quien tú puedes confiar plenamente y aunque estés en desacuerdo en millones de cosas, aunque veas la vida de diferentes maneras, aunque no quieras ir al proctólogo y yo voy sin problemas a ninguno. Tú sabes, y ahí lo digo públicamente, Manny, lo estoy diciendo yo, no, no fueron ustedes. Y, pero ¿cuál es la ventaja? O sea, por ejemplo, cuando yo trabajo con Lilo en cualquier cosa, en las películas o algo, yo casi no hablo con él, yo casi no me paro con él, yo casi no como con él, yo casi no... Y me preguntó un día, hace mucho tiempo, y me dijo, ah, estuviste más alejado. Y cara, digo, porque no quiero que la gente piense que puede hacer lo que yo puedo hacer. Yo no lo voy a hacer. Yo respeto demasiado a los directores. Yo respeto demasiado a la persona que está al frente de algo. O sea, si lo quiero y confío en él. Y entonces, si la gente sabe que somos amigos, si encima voy a estar al lado tuyo y me voy a tomar atribuciones, aunque no sean atribuciones, prefiero no. Prefiero así estar de lejito. Es más rico. De todas maneras, nosotros tenemos todo el tiempo del mundo para estar juntos. De hecho, mañana me va a recoger al médico porque no puedo manejar de regreso. Así que le toca a él porque mi mujer tiene trabajo. Así que ya, ya ahí está más o menos dicho. Pues a lo que íbamos. eh, yo le digo, tienes, tienes que hacer algo. Tienes que hacer algo que te dé dinero, pero no es ahí, cosa que admiro mucho en él. Tener esa tosudez, como dirían los que saben hablar, eh, Yo de, les puedo decir que el exilio no ha sido fácil para no, los no, no. lectores. Y te estoy hablando desde el empezar. Tú a mí no me conoces, pero mi madre fue una de las grandes artistas que dio Cuba, Ada Béjar. A Béjar, que no conozca, bueno, digo, de mi época. Tú le preguntas ahora a Sí. un reggaetonero de ti y no sabe quién es Ada Béjar, o un actor. No, Ada Béjar, sí, coño. Y yo te puedo decir, yo sí puedo decirte lo que pasó aquí, lo que pasaron todos, lo que fue para ella, lo difícil, que no solamente para ella, todos los actores que llegaron y cómo se fueron. Yo vi cómo se formaron las máscaras y todo. Y honestamente lo que Lilo está haciendo no es fácil. Y más con el dinero que se hace. Porque oye, con 10 millones de pesos tú haces maravillas. Manny, ¿qué dinero se consigue para una película de bajo presupuesto en el mercado americano? 9 millones, 10 millones. Exacto, tú haces Eso es una maravillas. película de bajo presupuesto. Con eso Lilo hace 6 más. Sí, no, no, no. Y a veces yo le digo, no, mientras más dinero tengas, más cómodo vas a poder trabajar. O sea, no sigas en eso, que no tienes, tú sabes, no puedes hacerlo. Ahí me contestó ella. Pero déjame decirte, Lilo ha cambiado Ah, mira, la perdóname. historia del cine cubano en el exilio. Sí, seguro. No, la historia del ¿Ve? cine cubano, completa. La ¿Ok? historia, Porque fíjate, hay mucha gente que se salvo, ofende con eso, Encinosa. ¿El qué? salvo la primera película, el primer documental fue de Eduardo Palmer, Cuba Satélite 13. Después no se hizo nada. Álvarez hizo un par de películas de comedias. No me acuerdo, creo que en una se tragaba una bomba atómica o algo de eso. Sí, Eh, que explote Miami, no sé qué rayo que explote Miami. y después vino la gran película de su época, que fue El Súper, El escrita súper. por mi Eso dio compañero palo aquí. Abdala, Iván Acosta. Y después del Súper, Amigos con Rubén Rabasa. Y fuera de eso, el par de películas que hizo Andy García, eh,
Pero Andy tenía presupuesto para la película esa. Bueno, para la La primera película, película que hizo hubieron Andy muchos era actores todo que Hollywood. trabajaron de gratis, porque tengo entendido que Bill Espérate, Murray no le cobró. cuando él hizo de Sandoval, eso era todo dinero de Hollywood. Cuando él hizo The Lost City, Sí, fueron 13 millones de dólares y le dio pérdida porque no había, porque la izquierda no quería caballero, ponerlo en cine y nada más que se puso en 25 o 30 cines, sí, cuando cualquier película se pone en 300 cines para empezar. y fue una gran película. Pero cuando Lilo llegó aquí, con 4 pesos, cambió, cambió la historia del cine cubano. ¿Eh? Yo creo que el hilo es un ejemplo de esa gente que se ponen a decir que aquí no se puede hacer nada. O sea, hazlo, Él hazlo. lo está haciendo. Él lo está haciendo, Caballero, nos quedan claro. nos queda poco tiempo. Da la información que tienes, la vamos a poner de todas formas, la están viendo las No, personas aquí donde Lilo, pueden. aquí Lilo, porque parece que no sabe ni que yo estoy aquí. Me dice, ¿quién va a donar? ¿Quién va a donar? Digo, no, estoy con Encinosa. Está GoFundMe y está Vilaplana Film Production LLC. Yo pienso que ese es una de las más, porque es el apellido del hilo, Vilaplana Films Production LLC, y ahí está toda la, porque da la Fundación Sin Exilio, Fundación Sin Exilio Inc., ¿verdad? Ahí tienes todas las opciones. Ahí De me, todas formas, aquí ustedes lo están viendo ya en ya en pantalla. pantalla. No, esto no es una cosa que tengan que anotarlo. Aquí lo tienen. Tómenle una foto con el teléfono y donen. Enriquito, te dejo para que vayas despidiendo el programa. No, en realidad lo que quiero decir nada más es que, primero que nada, que es un placer siempre que hablo con Gilbertico. ¿Lo ves? Como siempre. Y segundo, por favor, donen. Que esta película no es financiada por Hollywood, no es financiada por multimillonarios y el dinero es a pulmón. Y Reynor Rodríguez, que es posiblemente uno de los hombres que más ha combatido con las armas y con su intelecto Sí, señor. a Fidel Castro, eh, es el hombre que está a cargo de la recaudación. De todas las películas del hilo, prácticamente, él siempre está ahí en primera fila. Yo quiero mucho a Reynor, fue mi jefe en la guerra por los caminos del mundo y fue mi jefe en Alfa 66. Y Reynor tiene una comida de recaudación, es a $65 el plato, tiene un show y va a ser en la década 5575 Southwest 8 calle. Y eso va a ser octubre 5. Eso es un Porque sí, domingo para las personas para que no busquen el calendario. Los Dolphins están jugando muy mal, quiere decir que no hay razón para no no hay ir. razón para perdérselo. La verdad que sí, se están ahorrando un dolor de cabeza de ver a los Dolphins y van a hacer un acto muy importante, Y porque van a además ayudar a... van a cumplir con Cuba y tienen la excusa de ese día para no ir a la iglesia. No, Porque sí, la patria y la iglesia van mano en mano, ¿no? no, pero van a la Eh, iglesia, salen y van al almuerzo. Sí, el almuerzo a qué hora es, creo que es temprano, ¿ves? Tú ves, esa es la parte que ahora no me acuerdo, yo creo que me dijo que a la una, no, no era tan tarde. No, pero a la una está bien. O De sea, que todas formas, vamos a ponerlo en pantalla el horario. Si ustedes lo están viendo ya, porque eso es lo lindo que tiene este programa, que nosotros podemos buscar esa información y tenérsela ahí. Pero caballeros, vayan, apoyen, esto es importante. Como yo dije antes, la historia la cambian, no se cambia y ustedes pueden ayudar a mantener esa historia real. Pueden hacerlo. mira, yo siempre, cuando lo hacíamos, que lo hacíamos con muchísimas cosas, cuando hubo ciclones en Centroamérica, hacíamos recaudaciones, y tengo una anécdota para que ustedes vean lo importante que uno piensa a veces, eh, no es mucho, no voy a mandar un dólar porque no tiene sentido ninguno. Estábamos nosotros recogiendo cosas, agua, comida enlatada,
por no me acuerdo si fue un terremoto o un ciclón que había pasado por Centroamérica, no recuerdo tampoco el país, pero llegó una señora con dos niños y nosotros estábamos hablando al aire de lo que estaba sucediendo y lo que estábamos haciendo y para qué lo estábamos haciendo. Y ella llegó y me llamó aparte. Ahí está el Lilo mandándome la hora del almuerzo patriótico. Me llamó aparte y me dijo, mira, los llevaba para la escuela y ellos me pidieron, me llamó aparte porque le daba pena, tú sabes, y nunca se me ha olvidado eso, jamás. Y te estoy hablando hace 20 o 25 años atrás. Y me dijo, y los niños me dijeron, vamos, mamá, que el dinero de la merienda de nosotros lo vamos a donar. Candela. Wow. ¿Tú te imaginas? Qué cosa más linda. Bueno, pues ayuden a Cuba, Casa de ayuden la al cine Década, cubano en el exilio. 12 del día, dice Vila Plana. De todas maneras está puesto en pantalla, pero pues ya para que sepan que en la Casa de la Década. Bueno, pues con eso concluimos el programa. Envíen dinero, ayuden a la causa y si ustedes son actores, directores, técnicos en cine, contacten a Lilo, a lo mejor tienen un pedazo en la película. Manny ya tiene garantizado Me van a un... poner de miliciano. Me tengo que dejar una buena barba, eso sí. No, los milicianos ya en la época de los MAP no tenían No, barba. ya no Ah, tenía mejor, barba, ya no mejor. tenía barba. Mientras no te pongas el miliciano que me quiere poner a mí, que deja que te cuente fuera del aire. Ay, 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 esa va a estar bueno. Déjame decirte que hay un chiste andando entre Lilo y Enrique que no me está gustando tampoco. Sí, ¿no? Sí, No, sí. no, no, vamos a ver, vamos a ver. De todas maneras me tengo que hacer casting, eso no tiene discusión, ya eso estoy Llámame obligado. que te lo cuento. Ah, ok, ok. Bueno, se acabó lo que se daba. Candela, escúchenos hablando historia con Enrique Encinosa, Candela con Enrique Encinosa, hablando con Manny García, todos en este canal, entre miércoles y jueves. A lo mejor Manny y yo Pueden ver somos los tres primos. programas. Manny y yo, mi segundo apellido es García, tu segundo nombre es Gilberto y mi Un segundo apellido es García, García. qué raro. Otro García, no sé. Otro García, qué raro, ¿no? Sí. Ahí no hay arreglo con eso. No, Ay, Candela. muchísimas gracias, caballero, darme esta oportunidad de alguna manera colaborar en esta cosa que creo que es sumamente importante por lo perdido que estuvo tanto tiempo. Y es importante recuperar todas estas cosas y que todo el mundo lo vea y que sepa que sí, que fue verdad, que esa historia que nos escamotearon durante muchos años está ahí y tenemos que guardarla para que nadie en el futuro vaya a decir que eso fue muy lindo y fue reeducación y todas esas barbaridades que se dicen por ahí. Y Gracias. la próxima vez que venga por mi casa, ¿ok? Me voy a poner el botoncito de Mickey Bean. No, de verdad, ya lo he guardado como por 15, 20 años. ¿Tú no tienes fotos de cuando fuiste? No, Búscamela, estoy poniendo fotos de la época que la gente fueron. Gente que no, tuvo... pero yo nunca fui a tu programa. Ah, tú nunca llegaste a ir y de dónde te No, robaste. porque acuérdate que teníamos el mismo horario y yo estaba en Sí, Mambí. verdad, 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 verdad que sí, verdad que sí, verdad que sí. Mm. Es que fueron tanto la gente que fueron al Mickey Bean que a veces escritores, muchísima gente. Cuando el difunto Carlos Alberto Montaner fue, antes de empezar la entrevista, me llamó aparte y me dijo, ¿tú crees que sea importante que yo venga a este programa? Carlos Alberto es una buena persona, buen escritor. Oh, sí, señor, sí, señor. Yo no siempre estuve de acuerdo con su política, No, pero, eso es normal. pero eso es normal. O sea, si todos fuéramos iguales, seríamos el hombre nuevo. Serio. No, Candela, no, Candela, no me meta en esa candela. ok, pero no somos iguales. Ni Te hombre, quiero, no. muchachón. Y se acabó lo que se daba. Candela.
Candela.